El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Maspuy, presidente del partido Alianza por la Democracia. Doctor Maspuy, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole el significado que tiene para usted la elección de Luis Abinader como presidente constitucional de la República por la decisión mayoritaria de una voluntad popular, de una mayoría del pueblo dominicano que decidió en primera vuelta elegirlo. ¿Qué podría usted decir? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad que se me brinda de estar en comunicación con todo el pueblo dominicano a través de un programa tan importante como Aeromundo. Por lo que agradezco también a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Ahora, dicho eso, debo expresar que la elección de Luis Abinader Corona en este momento como presidente de la República representa un punto culminante de las aspiraciones democráticas del pueblo dominicano. Esas aspiraciones que han estado presentes en las últimas décadas son una aspiración a una democracia económica, política, social, a un bienestar y al ejercicio de la democracia en el país. A lo largo de estos años ha habido muchos avances, pero también frustraciones y decepciones. Y en un momento como el actual, después que un partido, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que degeneró en sus propósitos iniciales, frustrando esas esperanzas de nuestro pueblo, pues en ese momento esas aspiraciones democráticas se han expresado de un modo nuevo, de modo diferente, a través de la candidatura de Luis Abinader y de su elección. Él expresa, Luis Abinader, en este momento, esa aspiración de cambio que se manifiesta en favor de una institucionalización democrática del país y sobre todo de rechazo a toda una secuencia de actos de corrupción y a toda una tradición que se ha venido instalando de impunidad. Lo que ha sucedido con las elecciones es que se han enfrentado democracia y dictadura. El propósito de perpetuación en el poder de un grupo que se enquistó en él, que quiso enquistarse en él, y la voluntad democrática del pueblo dominicano de ponerle un pare a esa situación, y por otro lado, esa aspiración del pueblo dominicano de enfrentar la corrupción y la impunidad, dándole paso a la transparencia y la honestidad en el uso de los recursos públicos. Ese para mí y para la Alianza por la Democracia el sentido de lo que acaba de suceder en la República Dominicana. En estos momentos, doctor Maspuy, 71.2% de los dominicanos ha visto y apoya todas las medidas que hasta ahora ha anunciado el presidente electo. ¿Qué significado tiene eso para usted? Que a lo largo de estos últimos años el pueblo dominicano fue perdiendo la confianza en quienes le gobernaban. Y la nueva confianza se ha expresado a través del presidente Luis Abinader. Esa confianza se manifiesta a través de esos porcentajes de aceptación que son muy amplios, lo que significa que el próximo 16 de agosto el gobierno que se va a instalar dentro de las mejores condiciones, a pesar de la grave crisis por la que atraviesa el pueblo dominicano, que no es una simple crisis sanitaria o una crisis económica, sino que estamos en presencia de una crisis que va mucho más allá. Es una crisis de carácter global, universal, y de carácter local, que requiere que sus gobernantes tengan
aprecio, la confianza de la población para poder establecer la necesaria unidad nacional en torno al nuevo gobierno. Doctor Maspuig, la verdad es que son realidades que el pueblo dominicano puede comprobar. Luis Abinader, presidente electo, fue un gran articulador político para concitar respaldo de todas las fuerzas minoritarias que usted representa. ¿Qué dice usted? Sí, que en estos últimos años se dio un proceso, al mismo tiempo que se concentraba el poder, al mismo tiempo que se estaba dando esa concentración de los diferentes poderes del Estado en manos de un pequeño grupo, limitando el poder legislativo en su expresión de supervisión, ¿verdad?, del Ejecutivo, limitando la acción del Poder Judicial, subordinándolo al poder político, al mismo tiempo que se iba dando ese proceso de concentración del poder, la sociedad dominicana iba siendo fragmentada, se iba produciendo una dispersión, un debilitamiento de los partidos, de las diferentes instancias de la sociedad civil. Entonces, esa voluntad dispersa del pueblo dominicano necesitaba ser unificada. Y ahí es donde interviene el rol articulador de Luis Abinader. Entonces, ese rol articulador se da con los partidos políticos, en este caso, pero se da también con la sociedad civil. En ese sentido, se necesitaba y se necesita que se dé ese proceso de aunamiento de fuerzas, que es lo que se ha producido, y ese es uno de los grandes méritos. Ahora, eso que se ha producido debe ser preservado. No se trata solo de que el pueblo dominicano debía ser unificado para desplazar al PLDismo del poder. Es que ahora se necesita más que nunca de esa unidad de todas las fuerzas sociales y políticas del país para acometer las grandes tareas que tiene por delante en medio de esta crisis que, como digo, no es particular, es una crisis profunda, es una crisis que refleja una crisis sistémica a nivel universal. Entonces, ahí se necesita más que nunca que se preserve esa articulación. Desmontar 20 años del PLDismo gobernante, con corrupción pública y privada, con control del Poder Judicial, con control de todos los poderes del Estado. ¿Cómo piensa usted que el pueblo dominicano quiere ver que esos resultados, desmontar ese PLDismo de 20 años? El PLD no ejerció cualquier tipo de dominación política en el país, porque el PLD logró desarrollar un sistema de partido dominante, logró desarrollar esa concentración de poderes. Y esa concentración de poderes, no solamente de poderes públicos, control de las conciencias a través de los medios de comunicación, control de la sociedad en el sentido más amplio. Eso hay que desmontarlo y no va a ser una tarea fácil, en el sentido de que hay una promesa. No solamente de desmontar ese sistema de partido dominante, sino de desarrollar realmente una institucionalidad democrática en el país. Eso significa un poder legislativo más independiente, un poder legislativo que exprese el interés de la nación y que supervise la acción del Ejecutivo, pero sobre todo desarrollar un poder judicial realmente independiente. Eso no es una tarea de 2 días, es una necesidad. Y creo que esa es la aspiración del pueblo dominicano, pero todo el pueblo dominicano tiene que impulsar ese propósito. La corrupción pública y privada de 20 años, tantos millares, para no decir millones de dominicanos esperanzados con sanción a los que han robado. Han robado el patrimonio, el dinero de nuestros impuestos y se han hecho multimillonarios, muchos de ellos miembros del comité político y del comité central del PLD. ¿Qué dice usted?
que la promesa de institucionalidad democrática que se expresa a través de la elección de Luis Abinader no se debe quedar en las formalidades, sino que debe ir mucho más allá. Eso significa que esa promesa de institucionalización democrática es también una promesa de honestidad y transparencia en el ejercicio del poder público. Y eso significa justamente la investigación y la sanción de los hechos dolosos que se han cometido en la República Dominicana. Esos hechos dolosos que se han cometido desde el poder público, pero que obviamente también ha tenido muchos beneficiarios privados que han actuado de manera mancomunada. Es decir, de manera que para que esa confianza que se ha creado en torno al nuevo gobierno se mantenga y se desarrolle y le permitan a ese gobierno ir más allá en la ejecución de sus tareas, está basada en que se cumpla esa promesa de cese de la impunidad, de investigación y de sanción. Usted sabe, doctor Maspuy, que el presidente electo Luis Abinader y su partido, el Partido Revolucionario Moderno, hoy el principal partido la principal fuerza política de la República Dominicana, ha dicho que habrá sanción, que habrá un régimen de consecuencia, que no viene con un saco de odio ni de rencores, ni con una fábrica de venganza, sino que se cumpla con la ley y con la Constitución de la República, y que lo que tienen que rendir cuenta, rindan cuenta, pero no porque se les persigue políticamente, sino por el dolo, por el robo, por la corrupción pública y privada que cometieron. ¿Qué podría usted decir? Que eso es absolutamente indispensable para que no solamente el nuevo gobierno siga adelante, sino para que la República Dominicana pueda realmente avanzar en el desarrollo, ¿verdad? Y en el ejercicio de sus libertades públicas y sus derechos democráticos, pero también para la mejoría de su bienestar. Si no se enfrenta a la corrupción de manera debida, no habrá confianza, y si no hay confianza, el gobierno no va a poder cumplir su cometido. De manera que eso es un requisito absolutamente indispensable para esa generación de confianza y para ese ejercicio del poder público de una manera realmente nueva, realmente transparente y honesta, como ha prometido Luis Abinader y su partido y los partidos que le acompañamos en la coalición de gobierno. Doctor Maspuy, usted es un conocedor muy bien del Partido de la Liberación Dominicana. Usted acompañó al patriota Juan Bosch dentro de los propósitos de ética, de moral, de principios y de valores que le enseñara a sus alumnos y que no cumplieron con él, no aprendieron esa tarea. ¿Usted cree que la familia dominicana hoy se da cuenta de que ese partido que solo ha tenido ahora dos presidentes, primero Juan Bosch, después el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, y finalmente Temístocles Montaz, que le enseña la derrota al PLD y a esos hombres que acompañaron a don Juan? Bueno, y usted también, que lo acompañó. Bueno, en primer lugar, que los elevados propósitos de Juan Bosch fueron desvirtuados. Y en ese sentido es que yo he hablado de degeneración del PLD, degeneración en cuanto a que perdió sus esencias originarias. Los propósitos para los que el PLD fue fundado fueron traicionados. Y fueron traicionados también, pero pudo ser superado esa organización también, porque al ser traicionados los principios de ese partido, se produjo una pugna dentro del mismo ya por otros intereses. Y esa pugna llevó al quiebre del PLD, y eso ha sido un elemento esencial en el tránsito político que estamos viviendo. Es decir, que la fractura del PLD ha sido importante. Es decir, se rompió no solamente ese partido, sino la coalición político-social que le servía de sustento. Ahora se trata de crear una coalición político-social de otro tipo,
fundamentalmente democrática, no solamente del partido principal de gobierno, el PRM, el cabeza de la coalición y los partidos aliados, sino también una coalición político-social, donde participan las más diversas expresiones del pueblo dominicano, el empresariado, los trabajadores, las capas medias de la población, que fueron profundamente decepcionadas por el gobierno del PLD. No hay que olvidar que el PLD en cierta medida se convirtió, en un momento dado de la historia, en la expresión de esas clases medias, en su aspiración de modernidad, de modernización. El PLD se convirtió un poco en el vehículo de esa aspiración de las capas medias, de que la República Dominicana se modernizara, progresara, y que los beneficios de su integración al mundo también se expresaran en bienestar material. Pero en la medida en que no se fueron cumpliendo esos propósitos y que el PLD fue degenerando y que sus promesas originarias se fueron cayendo en el vacío, pues en esa misma medida las capas medias se fueron perdiéndole confianza a ese proyecto, y ahí están las grandes manifestaciones de la Marcha Verde. Cuando se produce después de la reelección forzada del presidente Danilo Medina en el año 2016, que Odebrecht confiesa que ha participado en actos de corrupción de gran magnitud en toda América y en otros países, y en países de África, y en particular en la República Dominicana. Es decir, que eso estalla. Después de esa confesión, una corte de Nueva York, se despliega uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de la República Dominicana, que es la Marcha Verde. Ahora, todo lo que ha sucedido después... Apoyada precisamente por el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Apoyada por el Partido Revolucionario Moderno, por las otras fuerzas políticas. Eso no fue un movimiento social aislado, eso hay que verlo dentro de un contexto. Ese fue un movimiento político-social. Entonces, justamente, hay una línea directa de conducción entre ese descubrimiento de la magnitud de la corrupción del gobierno peledeísta de Danilo Medina, a través de esa confesión, ese movimiento social de la Marcha Verde, y lo que ha sucedido después. De manera que la elección de Luis Abinader, el PRM y la coalición aliada está en línea directa con esa ruptura de las capas medias con respecto al PLD, y está en línea directa con esa manifestación amplia de la que significó entonces, la Marcha Verde. Tiene razón nuestra clase media que pide rendición de cuentas. Absolutamente, absolutamente, y por eso también el compromiso tan grande, o sea, que ha asumido el presidente de la República, el presidente electo, porque estamos en presencia de un proceso social, pero los procesos sociales se manifiestan a través de las individualidades. El proceso es social, pero las responsabilidades también son individuales. Y el presidente electo Luis Abinader Corona ha asumido en nombre, es decir, en representación del pueblo dominicano, esa responsabilidad. De ahí la importancia de su firmeza, de ahí la importancia de su determinación, de ahí la importancia de su osadía y su prudencia al mismo tiempo. Una aparente contradicción, pero él tiene que ser osado, determinado y al mismo tiempo prudente para poder cumplir con esa enorme responsabilidad que ha colocado sobre sus hombros el pueblo dominicano. ¿Por qué usted afirma que usted confía en Luis Abinader como presidente constitucional de la República para darle respuestas a las mayorías? Porque lo demanda el mismo proceso social, y él personalmente ha asumido la responsabilidad, y no solamente yo creo que hay que creerle, sino que yo creo que él tiene las condiciones para enfrentar todos esos desafíos. Esto no quiere decir que el nuevo gobierno va a ser un lecho de rosas, eso no existe. Es decir, siempre hay dificultades, pero las dificultades de hoy son particularmente importantes y hay que tener conciencia de eso, y por eso hay que cooperar. ¿Por qué son muy importantes? Porque el PLD desde el gobierno creó un entramado. Yo he hablado del establecimiento de un sistema de partido dominante. El pueblo dominicano le asestó un golpe certero a ese sistema, es decir, con la elección de Luis Abinader. Eso no quiere decir que el sistema quede desmontado como tal,
porque es un gobierno, es un sistema sólidamente anclado, y eso hay que irlo desmontando con el paso de los días y de las semanas mediante un trabajo serio y perseverante. Pero todo eso en medio de una crisis muy profunda, que como digo, es una crisis sistémica, es una crisis de un sistema, no es una crisis económica, no es una crisis sanitaria, es decir, es una crisis que envuelve, es una crisis ambiental planetaria. Esta es la crisis más importante que se ha conocido desde que se desarrolló la revolución industrial cerca del año 1750 en Inglaterra. Esta crisis ya supera la crisis de los años del 29. Entonces, no estamos frente a un panorama halagüeño. Entonces, por eso, más que nunca, se necesita unidad nacional en torno al nuevo gobierno, y el nuevo gobierno asumir esas responsabilidades, sabiendo que la superación de las dificultades de ayer va a generar nuevas dificultades y que esas dificultades también deben ser enfrentadas. Pero hay que tener una clara conciencia de eso. Por eso lo digo personalmente, lo digo en nombre de Alianza por la Democracia, lo puedo decir a nombre de todos los partidos aliados que hemos logrado esa convergencia, ¿verdad?, con el Partido Revolucionario Moderno. Tenemos una responsabilidad común. Y yo creo que no tenemos derecho, ninguno de nosotros, a decepcionar al pueblo dominicano. Doctor Maspuy, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Una exhortación la hago a la unidad, como acabo de decir, y a la confianza, en el sentido de que pongamos todos nuestro empeño para colaborar en la superación de estas diversas manifestaciones de la crisis. En primer lugar de la crisis aparece la crisis sanitaria, el aspecto sanitario. No voy a hablar del pasado, pero hubo manejos inadecuados en el enfrentamiento de la crisis. Entonces, no podemos criticar eso, pero ahora no es asunto de criticar, es asunto de asumir las medidas, ya una responsabilidad del nuevo gobierno. Y aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. La disciplina es fundamental. La disciplina frente a la pandemia, la disciplina frente a la enfermedad de la COVID-19. Es fundamental tomar conciencia y asumir esto, porque queremos la recuperación económica, que es fundamental. Pero si no paramos la pandemia, la recuperación económica se va a hacer imposible. Tenemos unas dificultades tremendas con el año escolar. Quizás perdamos 2 años escolares. O sea, de tan grave que es esto. Entonces, aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo llamo a la conciencia, a la responsabilidad y a que se produzca una real unidad en torno a las autoridades, las cuales por su parte están obligadas también a responder a ese reclamo colectivo. Vuelvo y digo, confianza y unidad nacional. Creo que es el mandato de la hora. Doctor Maspuy, nosotros apreciamos muchísimo tenerlo siempre aquí como uno de nuestros invitados. Sus opiniones contribuyen precisamente a lo que necesita la familia dominicana, confianza en estos tiempos de cambio político. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Maspuy, el líder del partido Alianza por la Democracia. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y designado como el próximo ministro administrativo de la presidencia. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección,